mis amantes a este episodio de su maravilloso y sexy podcast En la Cama con... Mi nombre es Ataí Coronado y el día de hoy estaremos hablando de un tema que puede ser muy interesante para los chicos, las chicas, pero sobre todo es muy interesante para las personas que acompañan a esos chicos, esas chicas, a las infancias. Esto es... ¿Cómo se construye la idea de sexualidad desde las infancias, desde las adolescencias? Y para hablar del tema tenemos hoy en la cama a Nico Camarena. Él es psicólogo, es profesor, es dibujante, es músico, escritor, es poeta y ya saben, sí, también vende garnacha los domingos. Es que era el mismo chiste del podcast pasado. Sí, para que recuerden. Exactamente. Muchas gracias, Nico, por estar aquí. No, gracias a ti. Siempre es un honor. La conversación contigo, siempre dicen que los lugares donde se genera el diálogo son ideas que se construyen para llegar a lo mejor a un objetivo como en común. Entonces, en un espacio donde se habla de temas que no siempre se dicen, pues vamos a construir un tema que tiene que ver con la misma construcción del individuo, Claro. con los temas de la sexualidad. Entonces, a darle muchas gracias. Gracias, Nico, por estar. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque tú tienes experiencia de estar trabajando, pero de una manera, digo, como profesor, pero de una manera muy cercana, eres una persona muy observadora. Y cuéntanos un poquito cómo es esta construcción, desde dónde, cuáles son los elementos que intervienen, lo que tú has observado, de cómo van construyendo los chicos la idea en su cabeza, digo, de todo, pero en específico de la sexualidad. Sí, creo que, bueno, recordando a lo mejor las personas que están en el lado de la salud o el lado de la psicología que estudiamos como esa carrera, sabemos que una de las primicias es el cómo el individuo, el niño o el infante se construye dentro de su núcleo social, que es pues la casa, el lugar A donde tú te construyes, el lugar A donde empiezas a adquirir los hábitos, como dice Bandura, que el aprendizaje es como lo repites patrones de tus figuras como en tu casa. Entonces, si en tu casa hay violencia, si en tu casa hay un tipo de comunicación, un acompañamiento, no dicen que así vas a ser tal cual, pero sí hay una construcción que te das. Entonces, en el lado de la sexualidad, lanzamos la pregunta para hacer el programa de cómo perciben la sexualidad al día de hoy. Pues los chicos. Decimos que no todo el mundo tiene como todos los días contacto con jóvenes o adolescentes, entonces en la secundaria la edad de hazte para allá, pinche morro, andas con tus cosas, pero no nos acercamos a ver en qué andan, qué escuchan, qué consumen, de la puerta para adentro qué hay. Entonces creo que el tema de la sexualidad, sabemos que la tecnología es una ventana, siempre he creído que el internet es como una ventana donde pues tú sabes si hasta dónde dejas asomar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu primo. Entonces no solo es como decir, no, pues yo no tengo hijos, para eso no tengo hijos, pues no, pero te rodeas de personas que son igual a ti, o sea, que van a ser en su momento adultos como tú, y personas que van a surgir un rol, y ahí entra el cómo percibe el individuo desde chico, como la sexualidad. Claro, nos toca a nosotros como adultos, como adultas, que estamos cercanas a estas infancias, a estas adolescencias, nos toca también, porque también somos muchas veces ejemplo, también toman de ahí algo en algún momento, algo les parece significativo y van ellos adoptando esta idea y van tomándola. Recordemos que la sexualidad es una construcción, entonces sí, es una construcción que se hace a partir de lo psicológico, ya cuestiones como muy propias del individuo, pero mucho también desde lo social, desde cómo estamos entendiendo cada elemento de la sexualidad, ¿no? Sí, porque no es lo mismo en Guadalajara, Jalisco, que Afganistán, Turquía, Japón. Entonces, la cultura te dice un poco cómo van a ser las cosas y a partir de ahí, tú como individuo lo que consumes es lo que repites. O sea, no puedes hacer algo que a lo mejor no has vivido, a manera cosas innatas que el cuerpo puede hacer, como respirar o todas esas funciones que son de sobrevivencias. ¿No? Pero el cómo construyes el respetar, a la hora de hablar ya de la sexualidad, del mundo donde vas a compartir tu cuerpo, vas a compartir tus emociones y toda esa energía que puede surgir ahí,
cómo tú vas, lo decíamos la vez pasada, cómo tú vas a la cama, cómo tocas un cuerpo, cómo te tocas a ti. Así Entonces es. son temas que dices, yo no lo hablo con el morro, él anda en las cosas de Free Fire y ya, y dices, no es Y no es cierto. cierto. No, claro. Y muchas veces los vemos viendo algo que pensamos que es una caricatura y una cuestión así como de, ay, pues es que es una caricatura, son dibujos animados. Y realmente están metiendo información, están Sí, teniendo información muy fuerte. Ahora, también entender que la sexualidad no es únicamente el coito, no es únicamente el erotismo. Y entonces el ir conformando esta idea de sexualidad incluye desde cómo te percibes como mujer, como hombre, como lo que, incluso como ni mujer ni como hombre, del género o el sexo que sientas, que te percibas, que vayas descubriendo. Y entonces, ¿cómo vamos adquiriendo esta información del entorno para irla acomodando sí, dentro de nosotros e ir construyendo esta idea? Y entonces, a veces creemos que, pues es que si no le hablo de sexo y de coito, yo ya no estoy hablando de sexualidad y no lo estoy incitando a estas cosas. ujú, Desde cómo te comportas tú, por ejemplo, como padre, como madre, cómo es la interacción con tu pareja, desde ahí la persona está adquiriendo una idea sí, y una construcción de la sexualidad, porque también incluye eso, la sexualidad, sí. la parte emocional, la parte afectiva sobre todo. Sí, inclusive como cosas que hayas sanado contigo mismo, Ajá, el estereotipo del cuerpo, la belleza, o decir solamente las personas que tienen como un físico chido, algo así, pueden ajá, gozar de su sexualidad, o inclusive a mí me tocó recordar de una materia en la universidad, ajá, que era la psicología del desarrollo y la vejez y toda esa onda, ajá, y te hablaba de cómo percibe el placer los adultos mayores, o claro, como ese mundo, ese tema está bien chido porque dices cómo mantienes el erotismo, cómo mantienes esa intimidad o esa afinación con el placer. O sea, claro. no dejarlo pues ya no es para mi edad, sino que es súper interesante que hay un buen de bibliografía o de libros que te hablan de personas que todavía construyen, incluso hay talleres y dices, Sí, claro, claro. porque tiene que ver desde que tú eres un infante o sea, percibes lo que te gusta, el placer, entonces empiezas ahí a experimentar y ahí es cuando tienes que tú como figura autoridad o como figura, perdón, de guía, De guía, maestro, sí. papá o quien sea, Ajá, decir, oye, ojo aquí, la claro. higiene y todas esas pequeñas cosas que no quieres hablar, pero que dices, güey, si no se los digo yo, ¿quién lo va a decir? Y si hay quien lo va a decir, los estudios muestran o los estudios han encontrado que justamente de dónde tomamos la información cuando estamos en la infancia o en la adolescencia, de los pares, de los amigos, del internet Sí, actualmente y del porno. Híjole. ajá, Y ahí es donde se viene un problema bien importante sí, porque no dimensionamos que si bien, por ejemplo, la pornografía puede ser algo que para algunas personas pueda ser un motivo de, no sé, de consumirlo en algún momento de su vida para erotizarse o algo, pero no es la mejor manera de educarse en la sí, sexualidad, sí, ¿no? claro, y desafortunadamente es de los primeros contactos, ¿no? Exacto. Porque a mí yo hago una actividad de que pongo una caja en la materia de biología y les Ajá, digo, la pregunta que sea la más absurda, la que tú digas, esta no me la va a responder nadie, póngala y yo las voy a leer y en anónimo las voy a ajá, investigar y voy a ajá, tratar de responderlas. ajá. Preguntas tan absurdas de que si el semen, no sé, toca la pierna de su pareja, puede quedar embarazado. O sea, preguntas Ajá. así que dices, lo están haciendo alguien en secundaria, pero obviamente pues es bueno que exista un lugar donde puedas toparte con información real, porque el mundo Exacto, de la virtualidad hay mucha desinformación y no exacto. importa tanto la verdad, sino quién lo haga más viral o quién lo haga Ajá. más sensacionalista. Entonces estás escuchando el consejo de un güey que no sabe ni madre, pero tiene un micrófono y tiene la forma de llegar a ti. Exacto, exacto. Y esta idea de repente de que no hay que hablar, no hay que decir, no hay que motivar, incentivar, ¿no? O Buzz sea, Lightyear tiene la culpa de... exactamente de la lesbiandad de mucha gente. Este, entonces, creo que justamente esto de no hay que hablar genera que los chicos, las chicas, las infancias estén iniciando en esta búsqueda, en esta exploración, porque como no hay información clara Sí, en esta exploración que necesitan tenerla, pues justamente van buscando elementos, cosas que no son necesariamente lo mejor y buscan, por ejemplo, empezar a experimentar. Y entonces están empezando a su vida erótica activa, las relaciones sexuales
a mucha más temprana Sí. edad, lo cual implica muchas veces, y sin un término moralista, implica muchas veces pues mayor exposición a mayor cantidad de parejas sexuales. Y Sí. eso no es lo complicado es que muchas veces las primeras relaciones sexuales se tienen sin protección. Sí, 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 Y sí. entonces ahí es donde está el problema, porque pues no es cuántos tengas, sino cómo lo estés realizando. Aparte, hablábamos también en algún momento de desde dónde lo estás realizando, ¿no? Desde dónde Ajá. estás empezando tu vida, tu erotismo, tu vida sexual, tu erotismo, desde dónde estás acercándote a las relaciones. No hay una buena relación con el cuerpo, no hay una buena relación con la imagen, no hay una buena relación con las Y la subjetividad relaciones. que te creaste, lo que dices de a lo mejor del porno, del mundo Ajá, del... A lo mejor hay mucha música, mucha como culturita que ay, deséchalos y las personas y ten muchas parejas y dices, ajá. arre, pero recuerda la higiene, o sea, que las cosas no solo pasan y ya, o sea, todo Así lo que es, entra a ti tiene un resultado y un así es. ciclo, entonces a lo mejor estás comenzando a normalizar que las personas son tan desechables como un TikTok. Ajá, Entonces, mira, esta persona, ahora esta persona, que dices, ok, tú puedes experimentar y probar lo que tú quieras, pero no olvides que todo lo que entra tiene una repercusión y tu cerebro hace un análisis. claro. Entonces dices, bueno, entonces las personas no me voy a emparejar o no voy a sentir emoción o no voy a adentrarme en un compromiso porque hay muchas y Ajá, muchos. Entonces ajá. también dices, muchos y muchas, pues no sé, solamente es, a lo mejor te están vendiendo esa idea de la experiencia de la sexualidad y dices, bueno, tienes que reevaluar qué de lo que consumes y qué de lo que estás tomando como normal desde pequeño vas a seguir replicando, porque dices un Ajá, error de infancia o así es. una experiencia sexual de infancia o una edad no tan construida en el cerebro como recomendable, puede cometer un error que a lo mejor no lo pueda solucionar. Exacto, incluso en el tema del erotismo en específico, muchas de las disfunciones que presentan en la vida adulta son aprendizajes y malas concepciones, una mala construcción de esa idea de sexualidad. Simplemente llegan, por ejemplo, al consultorio y me dicen, es que no tenemos la frecuencia correcta de relaciones sexuales, la interacción. Y yo, ¿y cuál es la correcta? No, es que los estudios dicen que dos Ujú. veces, hasta 2 veces y medio a la semana. Yo digo, no sé cuál es el medio, si el medio es un faje o cuál, Ay, pero aparte, entonces se sí. sienten mal porque tienen esa construcción. O por ejemplo, En el porno lo hacen una hora y dices, exacto, exacto. O por ejemplo, los tamaños, cuando hablo de la relación con el cuerpo, los tamaños y las sí. proporciones, y está en aumento el número, bueno, al menos en mi consulta, el número de chicos que consultan, precisamente porque hay un problema fuerte que se relaciona con sentir que hay una situación desfavorable con el tamaño de su pene. Ujú. Entonces, todo eso viene aprendido desde, es más, desde los juegos entre los chicos, de pues que se le empiezan a medir y la sacan en el baño y a ver quién Ujú. dispara más lejos y cuántas, o sea, o por Los ejemplo, hielos los de llevamos los bares. a los bares. Está chido, Pero ¿eh? ahí ya está más grande, Ya pero es más individual la onda, ¿eh? ajá, Está bien chido mirar los hielitos, no ¿no? sé, No, no te va a tocar, no no te iba me a ha preguntar, tocado. pero ves cómo se van derritiendo. No me ha tocado, Nico, pero tal vez lo experimentemos y hacemos otro programa. Pero bueno, otra de las cuestiones que también me parece súper importante y que vienen desde una mala construcción de la sexualidad, por ejemplo, es la eyaculación precoz. Y a veces llegan chavos ya ni siquiera tan grandes, chavos, y con estos problemas, no solamente por la ansiedad que les genera, sino porque aprendieron nos vamos a masturbar Ajá, en sí. friega, cuántas veces para Antes de que poder tu mamá te toque, o sea, y en el baño, ¿no? O simplemente es cuántas veces, porque luego se hacen sí. estas competencias entre los chicos ¿Cuántas de aguantas? cuántas aguantas, cuántas al día, cuántas. Y entonces es la mayor cantidad. Y claro, Sí. condicionamos nuestro cuerpo a una precocidad. Y entonces, Ajá. ajá, entonces, pues claro, a la hora de que llega tener la interacción, pues ya es aquello queda condicionado y se presenta, por ejemplo, esto de alteración de disfunción, ¿no? O sea, esta Sí. alteración, perdón, Sí, de la, o los ciclos. Recuerdo que cuando tú nos dabas la materia sexualidad humana, nos hablabas del ciclo como de la respuesta ajá, de la sexual respuesta humana. y hasta dónde Ajá, llegaba como el umbral del orgasmo y todo ajá. eso y el cómo llegar y eso. Y hay veces que sí es cierto, o sea, tomas todo como ahí este lapso de tiempo y córrele y no te preocupas porque no te conociste o te conociste de una manera pues muy mal construida, pues volvemos Claro, a lo mismo, el cómo construyes tú tu placer, es tú, ajá, desde que tú te tocas o desde que tú conoces qué te gusta,
estás aportando a la hora en el que estés intimando con alguien, porque Así si es. no te conoces o no sabes qué te late o qué no, hasta qué límite puedes llegar, pues no vas a saber a la hora de estar ahí, solo vas a estar pensando en tengo que cumplir, o Claro. tengo que satisfacer a la persona B. Claro, Entonces, y esas son ideas que llevamos hasta la adultez, ¿no? ujú, Y por eso creo que muchas veces nos es difícil a las personas ya adultas hablar con las infancias. Aparte, se nos olvida que fuimos también nosotros ajá, niños, niñas, que fuimos adolescentes y todas las dudas que teníamos y todas las arañas que se nos hacían acá en la cabeza con tal de entender el mundo que nos parecía como que nos lo escondían, como que no estaba claro y un montón de cosas que entre que sentimos y no sabemos cómo interpretar. Por ejemplo, a veces cuando se les dice que en las escuelas se le va a hablar de sexualidad y luego los adultos y los papás al coito, ¿no? A ver, no, espérate, les podemos hablar y les vamos a hablar de cómo relacionarse con otras personas, del noviazgo, de cómo estamos entendiendo, por ejemplo, el noviazgo, la responsabilidad afectiva. Todo ajá, eso tiene que ver con una sí. construcción sana de la No solo es sexualidad. el coito, exacto. Sí, Ajá, sí, sí, claro. ¿no? O incluso cuando se habla de diversidad, no solo vamos a hablar de por dónde tienen que hacerlo y por dónde no, vamos a hablar de cómo sientes y cómo es sentir a veces diferente a lo que la sociedad normalmente te dice Ajá, que tienes que ajá, porque sentir. volvemos a decir que es la cultura, entonces dices, Ajá, si acá se hace este tipo de prácticas y ves que en otros lugares hay otro tipo de costumbres, pues también ver el grado de y decir, ok, me voy a animar o voy a entrar a otro mundo, pero también saber que no es insano hasta cierto punto ciertas prácticas solo porque no las conozcas, pues, y tachar lo que ajá, no conoces, ajá. I mean, es como grave, ¿no? Dices, Pues es que como que cuando no conocemos algo nos da justamente por mejor repelerlo, ¿no? O excluirlo. Cuando algo no se parece a lo que yo ya conozco, como que el trabajo mental que implica salirme de mi sí, es que cuadradez y de lo que sí. yo ya hice, de mis creencias que ya tengo bien arraigadas y que en un momento me dieron hasta identidad y me las creí Ajá. chingón. Y pues claro que está bien difícil mover Es todo porque eso. tienes que ir al pasado. Es como cuando ahorita la construcción del catolicismo, que hace 20 años no es lo mismo lo que es Claro, ahora. claro, claro. A las nuevas generaciones tienen dos opciones, o generas una dialéctica y una síntesis orientada a las nuevas culturas, o esa religión se va a desaparecer o va a Claro. ser obsoleta, porque si sigues atacando, si sigues como estando en contra de ciertas cosas que ves que la naturaleza no es así, pues Ajá, obviamente te vas a olvidar. Las generaciones se olvidan muy fácil y claro. reaprenden cosas muy fáciles, entonces es como las estructuras o los esquemas mentales pueden hacerte daño si no eres flexible al Ajá, debate, al decir ajá. que si no te da pena decir, ah, no manches, antes yo pensaba esto y ahora esto, pues a lo mejor no has evolucionado tanto. Entonces es como cómo te vas armando, cómo te vas construyendo, cómo te vas psicologizando en busca de un bienestar. El ser humano es curioso. Ajá. Tan así que ya llegaron al planeta Marte o las fotografías del James están sacando Ajá, cosas que el cerebro dice, no manches, ¿cómo hemos llegado hasta allá? Entonces el humano experimenta y el humano busca cosas que no conoce y eso es innato. Desde que éramos unos Homo sapiens, desde que éramos unos nómadas, pues ajá, somos personas que estamos descubriendo. Entonces, obviamente, si descubrimos afuera, vamos a querer descubrir dentro. Entonces, claro. explora bien, explora sanamente y quítate de prejuicios y siempre confía en ese instinto de no, no quiero, mejor no. Ajá. Fíjate, esa parte que estás diciendo es bien interesante como algo que es necesario que podamos transmitirle a las infancias, sobre todo. Por ejemplo, cuando trabajamos con niños pequeños, que se habla de sexualidad y solamente hablamos se piensa así como, ¿cómo le vas a hablar a un niño de 5 años de sexualidad? Sí, es que le voy a hablar de su cuerpo y su cuerpo es sexualidad. Y entonces le voy a enseñar a cómo perciba y si a alguien no le gusta cómo se acerca, cómo lo toca, cómo lo abraza, que aprenda a decir no. Y Ujú. estamos ahí ya Ya haciendo desde ahí una empecé. construcción, ¿no? Que todo esto es a la hora de llegar, por ejemplo, que si no se hace, que si el típico de que abraza a tu tía y abraza a tu Ajá, dale tío y beso. dale beso y Tu el tío niño de. no quiere y la niña no quiere y se les obliga, les vamos coartando su posibilidad de conectarse con Sí. esa parte en donde algo les dice, Ajá. no está chido, no me siento cómodo y luego crecemos
y nos pasa lo mismo. Sí. Yo no tenía muchas ganas, yo no quería, Pero pero pude no decir supe no. Sí, decir a que huevo. no. Sí, Entonces, sí. vamos viendo esos detalles que van formando desde ese momento, Desde morro se ve exacto, así. nuestra concepción, nuestra sexualidad en la cabeza. Y volvemos al punto, si tú piensas nada más que sexualidad tiene que ver con coito, es porque Tú justamente, eres el que tienes que ir a esas clases exactamente, junto a tu niño de 5 años, porque así sí es. es como, oye, no solo es eso, porque cuántos adultos no habrá o cuántas personas que a lo mejor puedan estar escuchando no se detuvieron a decir que me gusta a mí. Porque Ajá, obviamente entraron en una generación donde estaba, insisto, y todo bien con las religiones, pero estábamos dominados por una cultura que decía no, no hagas, no te toques, eso está mal. El divorcio era impensable hace 15, claro, 20 años, así sí, como algo decías, no mames, ahorita, porque estamos quizás aprendiendo a deconstruir cosas que estaban mal puestas. Y si ajá, desde niños le decimos, oye, no lo saludes, no te acerques, o oye, a lo mejor lávate las manos, si ajá, te vas a tocar. sí, claro, Es claro. como dices esos mensajes En, sin que te digan, porque sí, Claro, en lugar de no te toques ahí, es como de, oye, pues mejor lávate las manos, es una ujú, parte de tu cuerpo que es importante que tenga higiene, que esté limpiecita, enséñalo a bañarse, enséñalo a cómo cuide su cuerpo y sobre todo, te digo, esta parte de confiar y de escucharnos desde pequeños, porque desde pequeñas tenemos ya esto, por eso a veces los niños, las niñas no se quieren acercar a alguien, por eso se esconden detrás de la mamá, a veces ante algunos ujú, adultos, algunas ujú. adultas, porque ya tenemos esta como algo dentro de Sí, y nosotros, luego ¿no? cómo te vas creando el rol, ¿no? A partir, se supone que está bien extraño, dices, ¿en qué momento eres un adulto? Si te pones a ver en la cuestión biológica, pues nosotros tenemos manos, tenemos huesos, tenemos un cuerpo, y está bien curioso cómo no te das cuenta en qué momento, pues yo tengo 30, entonces dices, yo estaba jugando fútbol hace Ajá, 20 años y tenía claro, 10 y en ese momento tenía dudas. ajá, Y siempre lo voy a decir a todos lados que voy, pues tratar de ser el adulto que necesitabas cuando eras niño. eso, Eso no mames, está cabrón porque no necesitas ser el papá. Dices, güey, pues tú no tienes hijos, no tengo hijos, pero convivo con sus hijos y los escucho. exacto, Y por lo exacto, menos si no tengo hijos, sé las inquietudes que normalmente pueden ajá, surgir. Entonces, ajá, pongan la atención, creo que lo dije la vez pasada, es como siéntense, escuchen y a lo mejor si no quieres hablar esos temas, llévalo a lo mejor a un lugar o a claro. donde puedas ser informado o tú infórmate primero para decir qué arma le vas a dar, porque todo el mundo Claro, da armas. claro, claro, vamos dando estos elementos, pero si no los tenemos, pues luego cómo caramba se los damos, ¿no? Sí. Creo que sí es una responsabilidad bien importante el tomar en cuenta que si estoy decidiendo ser padre, ser madre, tener hijos, traer infancias aquí, ser responsables de una vida, es, oye, yo tengo que informarme. Si a mí no me tocó, si a mí no me informaron, si a mí no me dijeron, yo sí tengo ya ahorita la Sí, responsabilidad, la obligación de informarme para poder orientar sí. a las personitas que están ahorita, que forman parte de mi núcleo, ¿no? Y como dices, tal vez no necesariamente debes tener hijos, pero yo, por ejemplo, tengo 10 sobrinos, sí, bien prolífica mi familia. Y la verdad es que sí me siento con esta responsabilidad, no una responsabilidad negativa, sino con sí es importante que se les hable de todo esto. ¿Por qué? Porque también comprendo que puede ser difícil para los padres porque existe este Sí. temor, ¿no? De es que no le quiero dar más información de la que debe tener, yo no lo quiero incitar. Incluso hay algo que por ahí yo comento luego en consulta y es como yo no les quiero hablar porque no les quiero dar permiso, ¿no? Como es que si algo sucede, algo malo, un embarazo no deseado, un embarazo adolescente, una infección de transmisión, si algo sucede, yo no quiero ser responsable. Yo Ajá. puedo tener todavía la calidad de regañarlo porque yo no le di Sí, permiso. la frase del que yo no me entere, Yo ¿no? no me entere, Sí. exacto. Es justamente lo hablaba ayer con una consultante y le decía, pues es que para los papás a veces como que es más fácil creer o quieren creer que cuando les dices me voy a dormir a la casa de mi amiga, ¿no? Ellos saben que no te vas a ir todas las veces a casa de tu Sí, amiga ya o no sé. estás con tu amigo, pero ellos dicen, pues sí, pues prefiero decir que tú me mentiste a poder Sí, asumir sí es la cierto. responsabilidad de decir, bueno, sí, mi hijo, mi hija, sobre todo mi hija, ya tiene una vida sexual activa, entonces me toca orientar Sí, y me toca acompañar,
pero ¿cómo voy a acompañar cuando a mí me sigue causando conflicto ese tema, ¿no? Sí, es más fácil estar enojado que tener culpa, ¿no? Claro. Entonces dices, te chingas. Es como, te chingas. Hay un te chingas aquí en México Ajá. que se utiliza mucho para, bueno, tú la cagaste o metiste la pata, o el típico que salías con tu domingo 7 y Saliste dices, con tu domingo 7. no, o sea, pudiste a lo mejor informar desde antes o decirle, mira, güey, si vas a meterte esto, si vas a hacer esto, piensa que todo tiene una consecuencia y trata del siguiente día despertarte con cero cruda moral, entre comillas, o decir, bueno, hice esto dentro de mis posibilidades. Lo que hablamos el otro día de las drogas, es decir, si vas a consumir algo para dentro del mood del acto, pues también saber que hubo un tú consciente que decidió estar ahí. Claro. No culpes al tú borracho o al tú marihuano o al tú ácido que cometió algo que el siguiente día dices, le pegué porque me emocioné, y dices, fue la droga, y dices, no fue la droga, no fue la droga. Fue usted, pero lo tomaste como no hubo esa responsabilidad. Entonces volvíamos a lo que decimos, o sea, si tú te conoces, si tú conoces la forma en que te empiezas a construir en ese ámbito y lo platicas o lo conversas, es una forma de tenerlo frente. Entonces, el enemigo que se puede observar es más fácil de atacar. No puedes atacar algo que no conoces. Entonces, si el enemigo es la desinformación, la pornografía, la mala información de la sexualidad, pues entonces crea algo para atacarlo. Entonces, en los psicólogos en las escuelas, o yo tengo tantos compañeros que acaban de egresar y dices, ¿qué estás haciendo, güey, realmente? O sea, ¿dónde está tu trabajo en la psicología? O fuiste por un papel, o fuiste por una boina, o digo, hacer el acto académico y ya, o fuiste a hacer algo para cambiar de verdad, porque si no cambias el mundo, pero sí. Claro que sí, un poco sí, ¿no? Un poco sí, justamente, pues por eso estamos haciendo estos espacios. Y justamente sí, me gusta mucho este enfoque que le das, porque creo que sí nos toca hacer algo. Sí nos toca, porque no es el educar en sexualidad, no es vamos a tener la charla. O sea, no es una charla. El educar en sexualidad es un diario. Es en el desayuno, cuando está saliendo una noticia y entonces ahí abordas una problemática que está sucediendo. Cuando vas en el carro y entonces fuiste a recoger a tu... Sí, fuiste a recoger a tu infancia de la escuela y entonces trae algún conflicto porque se peleó con un compañerito o una compañerita. Ahí incluye. Ya trae un asunto porque ya le gusta a un niño, ya le gusta a una niña. Ahí es donde se está educando. Y cuando te ven cómo interactúas con tu pareja, cuando te ven cómo tratas a tu esposo o a tu esposa, ahí estás educando en sexualidad. Y esa es la lección más grande. El cómo ven a sus figuras de autoridad andar. Entonces está súper chido porque por lo que decíamos, hay un experimento de Bandura que ponen unos morros y llega un señor y le empieza a pegar a un juguete y ningún niño le había pegado. Entonces sale esa persona y los que estuvieron en contacto de los putazos le empiezan a pegar. Entonces dices, no solo es decir, niño, no te toques, o hijo, no veas porno, es como, y tú vas y le pegas a tu esposa o tienes un discurso culerón, entonces dices, no, amigo, la clase está ocurriendo 24/7. Exactamente. Es como el amor, lo que dice el psicólogo del amor, el arte de amar, Eric Fromm. Que es chamba todos los días, no es te amo, te prometo y ya la hice. Es todos los días, es querer, es comprender, es emputarte, es platicar, conversar, amarte y toda esa onda, porque a la sexualidad como el amor es algo que es de todos los días. Así es. Nos tocó eso. Es acompañar, es orientar, es decirle, mira, desde cómo vas a tener tu primera cita, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a tener tu primer date, cómo vas a interactuar. El otro día escuchaba un programa y decía, es que a mí mi papá me daba dinero porque me decía, es que tú, era un chico, ¿no? Es que salían en grupito y decía, es que tú tienes que pagarle a la niña que te gusta. Y entonces desde ahí estás educando. Ya no nos metamos ahorita si bien o mal o bla, 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 pero desde ahí estás educando. Y que esta chamba nos toca no solo a los padres, porque a veces tendemos como hasta lavarnos las manos como de, pues eso que se le enseñen en la escuela. Y en la escuela, pues ahorita les empiezan, y ahorita un poquito, y en algunas escuelas, y algunas todavía están reticentes a esto, se habla un poco de lo biológico y se habla un poco de métodos anticonceptivos, menstruación. Y de la madre, de la chingada. De la chingada, me queda claro. Pero otros temas como lo emocional,
como el noviazgo, como, oye, ¿yo qué estoy sintiendo cuando estoy teniendo los cambios y que no me gusta mi cuerpo y cuando me encabrono porque ya no sé qué hacer con las pinches hormonas que me están volviendo loca todo el día? Y me enojo y ya me gustó a alguien, pero le gustó también a mi amiga. Ajá, ¿y qué es esto que estoy sintiendo, no? Exactamente. Porque Ajá. cuando, por eso está súper genial el conocimiento y la lectura constante, porque saber nombrar las cosas hace que sepas qué estás sintiendo. Vuelvo a lo del Ajá. enemigo. Si Ajá. tú sabes que esto es ira, rencor, melancolía, hay Claro. términos que ya, hay mucho que se están extinguiendo, como Ajá. el remordimiento, la paciencia, emociones que no son como tan conocidas que después como no las sabes nombrar, es como, está emputado. O Ajá. entonces como, no, Y estoy a lo todos mejor. nos vamos a eso, ¿no? Ajá, entonces lo hacemos como Lo muy reducimos. reduccionista, Ajá. ajá, es muy reduccionista y todo lo reduccionista como un TikTok o algo así. Vamos a aprender como física cuántica en un TikTok. No, o Dices, sea, no. no, las cosas que llevan paciencia, es lo mismo. Ajá. Querer decir, ay, te voy a dar un folleto y mi hijo ya va a saber todo de sexualidad y yo ya me lavé las Claro, manos. claro. Entonces, no, güey. No, no, no. Nos toca a los adultos que son padres, a los adultos que estamos interactuando con las infancias, con las adolescencias, ya sea un profesor, ya sea un terapeuta, ya sea alguien que está, un psicólogo que no precisamente es terapeuta, pero el psicólogo de la escuela. Nos toca a todos, a todas, acompañar, orientar y sobre todo algo que me parece súper importante, escuchar. Sí, Escuchar porque no lo puedo orientar desde donde yo creo que es la mejor opción. Yo necesito saber cuáles son sus dudas reales. Les voy a hablar de sexualidad. Ahí les van los métodos bla, bla, anticonceptivos, bla, 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 ¿no? bla, y no los Ajá, escuchas, ni siquiera sabes qué duda tienen y dices, exacto. yo ya cumplí. Claro, y Dices, entonces de no, güey. repente también hago yo esa dinámica, esa técnica de, a ver, echen aquí preguntas. Para nada les importan los métodos anticonceptivos, por ejemplo, a los chavos, o sea, los típicos. O sea, no tienen acceso ni siquiera a decir, le voy a decir a mi mamá que me vayan a poner el implante. O sea, obvio no, no lo van a hacer. Entonces no les importa en ese No. momento porque tampoco van a ir a hablar con sus papás a decirle, mamá, ya necesito que me lleves al Me das para un ginecólogo, ¿no? hocico que están Me das. 82 pesos. Exacto, exacto. Entonces creo que es más allá, es escuchar, acompañar, orientar y nosotros. La responsabilidad que nos toca es Sí, realmente informarnos y también irnos desaprendiendo, aprendiendo, lo que llaman sí, como es todo el deconstruyendo. pinche tiempo, es todo el Ajá, tiempo hacerlo para, pues es que no hay un final, no hay un no final. hay una meta, o sea, un día te vas a morir, pero vas a llegar hasta, a lo mejor ese día que te vas a morir, fuiste a correr, desayunaste bien, mal o no sé, pero creaste, o sea, todos los días fuiste una versión de una persona y también no siempre vas a estar al 100, o sea, hay días de bajón, hay días de desacomodo. Ustedes, Claro, las chicas que tienen ese proceso hormonal tan fuerte, que los hombres también tienen ahí por un ciclo hormonal, supuesto. pero no es tan marcado, pero, y es decir, ¿cómo llego hoy? Pues, o sea, una palabra es tan poderosa Así como es, un golpe o como así es. como un accidente, entonces no es como que vayan con cuidado con todo lo que dicen, pero sí, si hay morros o si hay alguien que siempre uno observa a quien a lo mejor esté más callado o lo veas con más dudas, o y si tú eres el primo, el tío, el sobrino, Claro, acércate, güey, que todo chido, ¿en qué andas? claro, Andan en claro, cosas también que a nuestra edad era lo máximo. claro, Entonces, en claro, lo que uno anda a la edad que sea es lo máximo, porque estás claro. en lo mejor que pudieras estar. Y no menospreciar, ¿no? Como el Sí. típico de, es que, ay, relájate, es tu primer novio, tu primera novia, acabas Ajá, de... ese es no. Relájate, no pasa nada, vienen más, no me importa si vienen más. Ajá, Ahorita ahorita siento estoy que en la el vida ahorita, se ajá. me va, ¿no? Cuando acaba de terminar o no me hizo Sí, caso el crush. sí. Entonces, bueno, creo que vamos dejando esto así como bien, bien claro. Orientar incluye también generar un ambiente de confianza para que puedan expresarse las infancias, las adolescencias, las dudas que tengan. Y de verdad seamos empáticos, empáticas. Recordemos cuando éramos nosotros, las Sí. infancias y las adolescencias. Y luego en la era de que a lo mejor había banda que se moría de amor por artistas, ¿no? Te tocaba la Ah, época de, sí. no mames, es que quiero hacer todo para que me conozca Chayanne. Y dices, güey, no te voy a conocer Chayanne. Pero dices, ¿Qué traes? no, Déjanos, está bien, déjanos. todo bien. Es mi papá también, Chayanne, como el de todos los. Obviamente. Pero está cabrón que dices, pues sí, ese momento, o sea, recuérdense de morros, o sea, Ajá, hasta que no te dejaran salir era lo peor del mundo, así porque no es como es, que hay gente que se muere de pero yo quería salir, entonces así es es. como, es dignificar,
dignificar y valorar cada etapa de vida de cada Así es. persona. Y recordar que en cada momento la sexualidad es tan trascendental, tan importante, tan fundamental, porque no es solamente el coito, que en cada momento de nuestra vida está presente. Y vamos Sí. adquiriendo y vamos construyendo esa idea que de adultos es con los elementos que vamos a llegar a enfrentarnos Sí. a eso. Entonces, bueno. Híjole, el tema da para mucho y me encanta platicar contigo, Nico. Muchísimas Igualmente. gracias por haber No, venido. muchas gracias a ti, maestra. Alumno. Estoy siendo de maestra, 9.8, repito. Ya supéralo. Me sacó, no, 2 puntos por un ensayo muy bueno que hice. Muy bueno, ojalá lo publicara, pero No era de 10. no para era ti. de 10, de acuerdo a la rúbrica. Pues muchísimas gracias también, Nico, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Y bueno, si les gusta la información, ya saben, compartan el videito por ahí con gente que pueda hacerle también muy útil. Y bueno, nosotros nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.